Es el problema del año pasado y este problema pues era un problema de física nuclear. Es un problema en el que nos dicen, en primer lugar, que hagamos una deducción. Una deducción de una relación y de la relación que existe entre la constante de desintegración radiactiva y lo que es la vida media. ¿Vale? Aquí, para ser exactos, lo que estaba pidiendo, porque la solución que fue dada por válida es esta que tenéis aquí, es la relación entre la constante de desintegración radiactiva y el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración se define como el tiempo que tarda una muestra radiactiva en reducir su tamaño a la mitad. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bien, la vida media, que es lo que realmente estaba pidiendo el problema no pedía la vida media. La vida media se define como el tiempo medio que transcurre entre dos desintegraciones consecutivas de una muestra radiactiva, ¿vale? Y su definición, en términos integrales, es la que tenéis aquí, ¿eh? Esta es la definición de la vida media en términos integrales, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que la variación o la velocidad con la que está disminuyendo el tamaño de una muestra radiactiva es directamente proporcional al tamaño de esa muestra, y nosotros aplicamos esta ecuación de aquí, esta ecuación nos permite, si nosotros la integramos, obtener cuál es el número de desintegraciones radiactivas, cuál es el número de átomos que va a tener una muestra después de un tiempo, ¿vale? Bien, si nosotros vamos a la definición de vida media y donde pone diferencial de n, ponemos lo que sale de esta ecuación de aquí, lo que vamos a obtener es esta expresión sustituida, es decir, donde esta parte que nosotros tenemos aquí es el diferencial de n. Si os fijáis, se obtiene en esta expresión que tenemos aquí marcado con la flecha, pasando el diferencial de t para el otro lado, ¿vale? Haciendo operaciones básicas y sustituyendo n por su expresión o por su ley temporal, que es esta, se llega a, integrando y haciendo las operaciones, a que la vida media se relaciona con el periodo, con la constante radiactiva de esa manera, ¿vale? Sin embargo, la solución que daba el problema, repito, era la relación existente entre la constante de desintegración radiactiva y el periodo de semidesintegración. Entonces, vamos a ver cómo sería eso también. Entonces, si pide vida media, lo que hay que hacer es esto, ¿vale? Realmente la relación entre constante de desintegración radiactiva y la vida media, que es tau, es esta de aquí, ¿vale? Lo que a mí lo que el tribunal valoró era que yo despejara el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración es, como os dije antes, el tiempo que tarda una muestra radiactiva en reducir su tamaño a la mitad. ¿Cuál es el punto de partida para esa deducción? Pues el punto de partida para esa deducción es esta ley. Que esta ley, en palabra, lo que me viene a decir es que el número de desintegraciones radiactivas o el número de átomos que desaparece por unidad de tiempo es directamente proporcional al número de átomos que tiene la muestra, actuando como constante de proporcionalidad la constante de desintegración radiactiva, que es la lambda esa de ahí. Como eso es una ecuación diferencial en variables separadas, la n esta se puede pasar dividiendo para el otro lado y el diferencial de t multiplicando, así en términos matemáticos, para apurar esto y para no meternos en más rigor matemático que no tiene sentido y tampoco se exigía. Una vez que yo tengo las variables separadas, lo que hago es integrar, y los límites de la integración son la de n, el número de átomos que hay inicialmente y el número de átomos que hay al final, y la variable t, pues inicialmente el t es 0 y en el estado final el t es un valor arbitrario, el tiempo t. ¿Vale? Si nosotros integramos esta ecuación, lo que nos sale es la ley que nos da el número de átomos de una muestra radiactiva en función del tiempo, que es el número de átomos iniciales por elevado a menos lambda t. ¿Vale?
¿Qué tiene que pasar para que esta muestra reduzca su tamaño a la mitad? Pues para que reduzca su tamaño a la mitad, NT, el número de átomos en un instante de tiempo dado, será la mitad de los que había al principio. Es decir, que en vez de N yo puse N0 partido por 2. Y en vez de T yo pongo T1 medio, que es precisamente el tiempo que tardamos en llegar a ese instante. Como N0 aparece en los dos miembros de la ecuación, este N0 se puede ir, y para despejar la incógnita que está en el exponente, lo que hacemos es el logaritmo neperiano. Entonces hacemos logaritmo neperiano de un miembro, del primer miembro, que será logaritmo neperiano de 2, igual a logaritmo neperiano del segundo miembro, que el logaritmo neperiano de un exponencial es precisamente el exponente. Y me queda la expresión final que relaciona la constante de desintegración radiactiva lambda con el periodo de semidesintegración, no con la constante radiactiva, ¿vale? Entonces había un problema ahí de entendimiento y de notación que no estaba bien. Vale, con eso entonces llegaríamos a esa solución que daba el tribunal como válida, que, repito, no es la correcta. Vale, ahora me decía que tenía que decir el número atómico y másico del núcleo hijo de la emisión alfa del polonio. ¿Cuál es la reacción nuclear que da lugar a este átomo hijo, ¿no? Me dice que es una emisión alfa. Vale, entonces al decirme que es una emisión alfa, me está diciendo que está emitiendo una partícula alfa y que el núcleo padre es el núcleo de polonio 210. Bien. ¿Qué vamos a plantear entonces aquí? Pues vamos a plantear una reacción nuclear. Una reacción nuclear que sería el polonio 210, el número atómico del polonio me lo daba el problema, era un dato que me daban, ¿vale? Me decían que el polonio Z es igual a 84, entonces si yo escribo el átomo en notación de AXZ, lo que tengo es que el símbolo polonio con número atómico 84 y con número másico 210, ambos números me los daba el problema, se va a desintegrar mediante un proceso alfa. Y el que algo se desintegre mediante un proceso alfa implica que uno de los productos de esta reacción nuclear va a ser una partícula alfa. Lo que sí que tenía que saber era cuál era el número atómico y másico que yo le tengo que asignar a una partícula alfa, que son 2 y 4. Una partícula alfa es un núcleo de helio, entonces tiene 2 como número atómico y 4 como número másico. Y el átomo que tenemos y que actúa, como nos dice el problema, como átomo hijo, que es este, tendrá también su número atómico y su número másico. ¿Cómo calculo yo el número atómico y el número másico? Bueno, pues los números atómicos, los números de abajo, tienen que sumar lo mismo a la izquierda y a la derecha de la flecha que indica la reacción nuclear. Por lo tanto, si aquí hay un 84, aquí abajo todos los números atómicos tienen que sumar 84. Si de estos 84, 2 se vinieron para aquí, para la partícula alfa, a esta Z no le queda más remedio que ser 82, que es precisamente este 82 que tengo aquí marcado. Con el número másico hacemos exactamente igual. Antes de la flecha tenemos un 210, pues después de la flecha tiene que sumar 210. ¿Y esto suma 210? Sí y solo sí. Al irse 4 para aquí, el número másico de este átomo son 206, ¿vale? Que efectivamente es lo que tengo aquí, 206. ¿Y de qué átomo se trata? Bueno, pues se trata del átomo de plomo. ¿Y por qué? Pues porque los elementos están determinados de manera unívoca por su número atómico. Entonces, número atómico 82 implica que el átomo es un átomo de plomo. Entonces, de esa manera ya tenemos totalmente determinado el átomo hijo de esta cadena de desintegraciones, en este caso una desintegración, una única desintegración alfa, ¿no? El siguiente apartado me dice que qué masa le fue suministrada a este señor. Muy bien, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. La masa que le fue suministrada a Litvinenko. ¿De dónde vamos a sacar esto? Pues vamos a sacar esto del dato que me dice que en la autopsia que se le hizo 22 días después de haber sido intoxicado, reveló que la cantidad que le dieron en el momento de la intoxicación, una actividad de, me dice qué actividad tenía este núcleo. La actividad me permite saber el número de núcleos que había en ese instante. ¿Cómo?
Pues existe una relación muy sencilla entre actividad y número de núcleos de un isótopo radiactivo, que es esta que tenemos aquí. La actividad se calcula como el producto de la constante de desintegración radiactiva por el número de núcleos que hay en ese momento. Vale. La constante de desintegración radiactiva, como vimos antes, esta lambda, se puede expresar como un cociente entre dos constantes, que son el logaritmo neperiano de 2 y el periodo de semidesintegración. Bien. Y además, el número de núcleos n que yo tengo en un determinado instante, y esto es una ecuación que tiene más que ver con la química, es la masa en gramos dividido entre el número másico de ese átomo y multiplicado por el número de Avogadro, ¿vale? Masa entre masa molecular, esa ecuación que utilizamos en química, multiplicado por el número de Avogadro, que es lo que me da el número de moléculas que tiene, pues, que están contenidos en un mol, o número de átomos que hay contenido en un mol de átomos, ¿no? Entonces, si yo la lambda la expreso así, si yo el número de núcleos lo expreso como masa entre peso atómico por el número de Avogadro, me queda una expresión que me relaciona la masa del isótopo radiactivo con la actividad y con la constante de desintegración radiactiva, que a su vez se relaciona con la lambda, ¿no? Si nosotros despejamos la masa, pues nos queda esta expresión que se obtiene en la expresión anterior haciendo álgebra elemental, ¿no? Si yo aquí despejo m, pues está claro que lo que me va a quedar va a ser esta expresión de aquí. Y ahora, pues lo único que tengo que hacer es sustituir valores numéricos una vez llegado a la expresión que me va a permitir resolver el problema. En vez de A mayúscula, ¿qué pongo? La actividad. La actividad me lo decía el programa, me decía que eran 4,4 gigabecquerelios. ¿Vale? Entonces los gigabecquerelios son 4,4, becquerelio, recordad que es la unidad de actividad radiactiva, 4,4 por 10 elevado a 9. T, el periodo de semidesintegración, que me lo daban en días, ¿vale? Me decían que el isótopo este era un dato que daba el problema, ¿vale? No lo tengo aquí puesto, pero este dato lo daba. Decía que el periodo de semidesintegración del polonio eran 138,39 días. Entonces lo tengo que expresar en segundos. A, el número másico del polonio, pues como es polonio 210, pues está claro, es 210. Logaritmo neperiano de 2, que es una constante, y el número de Avogadro, que también es una constante. De tal manera que haciendo este cálculo se obtiene un valor de 2,65 por 10 elevado a menos 5 gramos, que si os fijáis también era la solución que se daba aquí, en esta solución numérica que se ofrecía, ¿no? Y el último apartado me dice que calcule la actividad del polonio en el momento de la autopsia, es decir, pasados 22 días. Para eso tengo que saber cuál es la ley que gobierna la evolución de la actividad de una muestra radiactiva. Y es una ley muy parecida a la que gobierna el número de núcleos que hay en una determinada muestra radiactiva. Y es que la actividad al cabo de un tiempo t es igual a la actividad que había en el principio, en el instante inicial de ese periodo temporal, multiplicado por la exponencial elevada a menos lambda por t, pero con la salvedad o haciendo la sustitución de lambda por logaritmo neperiano de 2 entre t1 medio, ¿vale? Como t1 medio era un dato conocido, pues esta ecuación pues consistía simplemente en despejar de aquí. Entonces, ¿cómo sustituir más bien, ¿no? La actividad inicial era la que tenía en el momento de haber ingerido la muestra, 4,4 gigabecquerelios, que era un dato que proporcionaba el problema, por elevado a, y aquí fijaros, aquí no pasé los tiempos, ¿vale? Aquí los tiempos los continué poniendo en días. ¿Por qué? Porque la exponencial, el exponente de una exponencial es una cantidad dimensional. Eso quiere decir que yo puedo escoger las unidades en las que pongo estos dos tiempos, t y t1 medio, siempre y cuando sean la misma, para que se simplifiquen unidades. Entonces, yo puedo poner todo en segundos o poner todo en días, ¿vale? Pero no hay ninguna obligación de ponerlo en ninguna unidad concreta. Vale, si nosotros hacemos eso, hacéis esa operación, da 3,94 por 10 elevado a 9 y la unidad que tiene son becquerelios, en tanto que se trata de una actividad y por tanto, como se trata de una actividad, la unidad del Sistema Internacional para la Actividad es el becquerelio. Y que aquí podemos en forma comprimida, teniendo en cuenta que el factor 10 elevado a 9 puede ser sustituido por un factor
múltiplo, que es el giga, ¿no? 10 elevado a 9 equivale a giga. Es decir, que tendríamos una actividad obviamente menor que la que había en el momento inicial de 3,94 por 10 elevado a 9 becquerelios o 3,94 gigabequerelios.